Bienvenidos de nuevo. De antemano te quiero pedir el favor que si estos videos son de bendición, que vayas abajo, te suscribas, le des like y lo compartas. En este video vamos a tocar el tema de versículos que son constantemente utilizados por pastores que quieren motivar a las masas. En este video vamos a tocar versículos tales como Tercera de Juan 1:2, como Filipenses 4:13, como Salmo 37:4 y como Juan capítulo 14, versículo 13. A través del video vamos a evaluar si la manera que estos pastores utilizan estos versículos realmente se alinean al contexto bíblico. Si nosotros bien vemos, por ejemplo, un boxeador utilizando un versículo como dar es mejor que recibir y se lo tatúa, nosotros inmediatamente nos daríamos cuenta de que la persona está utilizando este versículo de manera inconsistente al contexto. De la misma manera vamos a evaluar si estos versículos están siendo utilizados por estos pastores de una manera correcta. El primer versículo que vamos a evaluar es Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Superficialmente, cuando una persona no tiene entendimiento de cómo interpretar la Biblia, podría fácilmente asumir que Dios le está diciendo al lector de que nosotros somos su amado y de que Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que todo nos salga bien. Pero realmente cuando miramos un versículo antes, un versículo después, nos damos cuenta de que esto es una carta de dos hermanos creyentes, de que el apóstol Juan le está escribiendo a su hermano Gallo y le está haciendo, es la introducción y le está diciendo algo positivo. Es como la escritura nos dice que debemos de hablarnos los unos a los otros con honra, con respeto, con himnos, incluso con escritura. Y en ese contexto es donde Juan le está diciendo al hermano Gallo que le desea lo mejor y que su alma también esté prosperando. Cuando los pastores cogen este versículo, lo voltean, incluso lo presentan como una promesa de Dios a todos, realmente lo están haciendo para manipular, para hacerle cosquillas a las personas. Finalmente, la escritura no es solamente para motivar a personas. La escritura es acerca del plan de redención, de lo que Jesús vino a hacer por nosotros cuando éramos pecadores, cuando estábamos en rebelión en contra de Él. Si tu pastor o un líder utiliza este versículo para hacerle cosquillas a la comunidad, es importante de que lo confrontemos y de que los llamemos a que le rindan cuentas a la escritura. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este definitivamente es uno de los versículos más abusados y donde constantemente, creo que muchas veces las personas no lo hacen con mala intención, pero sin embargo tenemos que regresar a la escritura y mirar el contexto de lo que está hablando. En el contexto, Pablo y Timoteo le están escribiendo a la iglesia en Filipo y le están contando de todo lo que ellos han tenido que experimentar. Incluso Pablo está diciendo de que las prisiones han sido de beneficio para él, para que el evangelio sea predicado en todas partes. Entonces, él tiene la capacidad de ver sus dificultades, sus circunstancias negativas como algo positivo. Y un versículo antes de ese versículo 13 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por eso estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no tiene nada que ver con los próximos 5 kilómetros que voy a correr en la maratón, no tiene nada que ver con cosas de ejercicio o con motivación personal. Esto es
no respetar el contexto de la escritura. Salmo 37:4. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Superficialmente uno mira el versículo y dice, bueno, ¿cómo puedo hacer que mis peticiones puedan ser concedidas? Ok, dice que me debo de deleitar en Dios. Tristemente, el contexto y la manera que hoy en día los predicadores enseñan, como son motivadores, como son personas que le hacen cosquillas a las personas y como atraen a las personas a Dios, diciéndole que si vienen a Dios, Dios les quiere prosperar, ya introducen una relación transaccional entre nosotros y Dios. Nosotros no nos acercamos a Dios por las bendiciones que Él nos puede dar. Dios no es una especie de sugar daddy. Nosotros no nos acercamos a Él porque Él nos puede dar cosas. Nosotros nos acercamos porque el Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas, nos ha mostrado nuestra condición pecaminosa y aún así hemos podido entender su amor al morir por nosotros en la cruz. Y cuando nuestro corazón es transformado, entonces nuestro corazón se empieza a deleitar en Jehová. Nos acercamos a Dios porque le amamos a Él, no por las cosas que nos puede dar. Y en la medida que nuestro corazón es transformado conforme a sus propósitos, todo se va a empezar a dar, porque los planes de Él son buenos, pero de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mi voluntad. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. En este realmente los terminé engañando. Le recorté la parte final al versículo que dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este versículo lo podemos conectar con el anterior. No es algo transaccional. Nosotros no utilizamos la oración en el nombre de Jesús como un abracadabra cristiano. Nosotros oramos al Señor, oramos a Dios de acuerdo a la voluntad de Él, para que su nombre sea glorificado. El mundo no gira alrededor de la humanidad, las cosas giran alrededor de Dios. Dios es el soberano, Dios es el que tiene el control, Él es más sabio que nosotros y cuando nosotros empezamos a ser santificados, cuando hemos sido regenerados, recibimos ese nuevo corazón, el Espíritu de Dios está habitando dentro de nosotros, nuestra mente comienza a ser renovada y empezamos a pedir cosas conforme a su propósito y cosas que glorifican a Dios. Y de esa manera nosotros vamos a ver que si estamos caminando en obediencia y de corazón, vamos a ver cómo las puertas se nos abren, cómo Dios nos bendice. Ojo, la bendición no tiene que ver específicamente con cosas monetarias o prosperidad. La bendición principalmente se regresa a shalom, a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el propósito del Evangelio, traer paz a nuestras vidas. Cuando todo en este mundo no logra satisfacer nuestras almas, Dios mismo viene, cuando se restablece nuestra relación con Él, hallamos paz. En medio de la dificultad, en medio de la riqueza, en medio de la persecución, podemos hallar paz en Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La condición actual de la iglesia evangélica moderna realmente hoy es muy triste,
Los pastores hoy en día tienen complejo de motivadores y complejo de gurú de superación personal. Quieren predicar cosas que van a traer aplausos sobre ellos y buscar líneas célebres que se puedan repostear, y abarrotan sus templos haciéndole cosquillas a las personas. Son personas que realmente no creen que la escritura es suficiente, no creen que predicar el evangelio es suficiente. Entonces se creen más sabios que Dios mismo, que la palabra, y simplemente escogen, seleccionan de manera muy particular versículos que son cosas que las personas en el mundo quieren escuchar. Esto no es bíblico, mis hermanos. Tengo una carga por personas que son engrupidas por movimientos que realmente no están enfocados en la gloria de Dios, que no tienen la escritura como autoridad final y que realmente el evangelio es predicado de una manera tan simplista que reducen el evangelio como una manera de atraer personas al éxito. Esto no es bíblico. Gracias por acompañarme en este video. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Recuerda en suscribirte, dale like y poner la campanita. Que Dios te bendiga. Segunda de Timoteo capítulo. Coronavirus! Coronavirus!